días, tardes o noches, dependiendo de la hora pues a la que estés viendo esto. Yo soy Roger Quantic, tu profesor cuántico, y te doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestra lista de álgebra elemental. En este caso tenemos el tercer episodio. El tercer episodio está en el capítulo 1, términos. Así como en el video anterior, en el episodio anterior, vimos que es un término y pues notamos varios de estos. En este caso haremos lo mismo. Si aún no sabes qué es un término o si quieres saber más acerca de lo que es una expresión algebraica, te recomiendo que vayas al primer y segundo video, que es donde explico más a fondo esto. Ok, en este caso seguiremos con ejercicios. Este dice: determina la cantidad de términos que hay en las siguientes expresiones y tenemos esta primera expresión. La primera dice a cuadrada más 2ab más b cuadrado. Para saber cuántos términos hay en esta expresión, primero tenemos que recordar lo visto en los episodios anteriores. Cuando tenemos en una expresión que comience con un término sin un signo, se sobreentiende que este signo, que el signo de este término, es positivo. Cuando un signo no posee término, se sobreentiende que es positivo. Ahora, teniendo los tres signos, vemos, hay un término más a cuadrada, hay dos términos más 2ab y hay tres términos más b cuadrada. Por lo tanto, tenemos que hay tres términos. Después, en la siguiente expresión, tenemos esto, f menos m por a. Ahora, primero, tenemos la misma situación. Esta f no tiene signo. Como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Por tanto, tenemos más f menos m por a, o ma, que después veremos más adelante eso. Después, en esta cuestión tenemos dos términos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una más f, esta f que expresa suma, y tenemos menos m por a. Aquí hay una multiplicación. Entonces, como hay una multiplicación pero solo hay un signo, se considera que esta multiplicación es un solo término. Por lo tanto, tenemos que hay dos términos. Después tenemos esta, por ejemplo, e elevado a la pi más 1. En esta ecuación se nota obvio. Primero, le añadimos el signo positivo a e elevado a la pi. ¿Por qué? Porque justamente no tiene signo. Por tanto, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Después tenemos más e a la pi. O sea que esto es un término. Y después más 1. Por tanto, aquí tenemos otro término. Y por tanto, nuestra expresión tiene dos términos. De esta manera, tenemos dos términos. Si te das cuenta, aquí sumamos e a la pi y le sumamos 1. Después tomamos esta expresión de aquí, que es justamente la que se dejó de tarea o la que se dejó de ejercicio para practicar en el video anterior. Tenemos esa expresión que es larga y que se ve complicada, pero tú no te preocupes. En nuestra expresión tenemos lo siguiente: 3 por 2x menos 3y cuadrada, cerramos paréntesis, menos 2 raíz de 3z, más, abrimos paréntesis, 21 menos 3zy, cerramos paréntesis, menos 1/3 más pi. Ahora, como vimos en el ejercicio, o bueno, en el episodio anterior, cuando tenemos un paréntesis, ya sea con coeficiente o sin coeficiente, son términos solitos. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, este que no tiene coeficiente tiene un signo más. Y estos paréntesis protegen a lo que hay adentro. Esos paréntesis nos dicen, mira, lo que hay adentro es un solo término, sea lo que sea. A menos que se desarrollen estas expresiones, se sigue conservando como un solo término. Pasa lo mismo aquí. En este caso le podremos agregar un signo positivo porque se sobreentiende que como esta expresión no tiene signo, es positiva. Ahora,
En esta ecuación sí tenemos a un paréntesis con coeficiente. Sucede lo mismo. Este paréntesis nos dice, lo que hay aquí adentro es un solo término. Y como tenemos que multiplicación sigue siendo un solo término, pues toda esta expresión tenemos que es un solo término. Por tanto, tenemos lo siguiente, que este es un solo término. Después tenemos que menos 2 raíz de 3z es otro término, puesto que tenemos un signo menos y nuestra expresión. Después tenemos más otro término. Este es nuestro término. Después tenemos menos un tercio. Menos un tercio se ve claramente. Es un signo menos y nuestra expresión. Por tanto, menos un tercio es otro término aparte. Y más pi también se ve clarísimo. Es más y nuestra expresión. Por tanto, es otro término. Viéndolo así tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Tenemos 5 términos en esta cuarta expresión algebraica. En la siguiente expresión algebraica te tengo esto. F menos G multiplicado a M1 por M2 entre D cuadrada. Ok. En este, yo sé que has tenido práctica y que se te hace muy fácil. En este, primero sucede lo mismo que en los ejercicios anteriores. F no tiene signo. Por tanto, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Ahora, lo que sucede es que tenemos un término, f, más f es un solo término. Después, menos g por m1, gm2, entre d cuadrada es otro término. Porque sí, habrá multiplicación y división, pero toda esta está cedida, o bueno, está antecedida por un signo menos. Entonces, tenemos solamente dos términos. Y por último, un último ejemplo antes de llegar a una conclusión final. Tenemos b menos ir. ¿Ok? En b menos ir tenemos que aquí, primero b se sobreentiende que es positivo porque no tiene signo. Por tanto, esto se sobreentiende. Después, aquí tenemos un término. Más b es claramente un término. Un signo, parte literal o parte algebraica. Después, menos ir es otro término. ¿Por qué? Porque es menos nuestro signo y después ir, que es la expresión. Por tanto, también tenemos dos términos. De esta manera podemos concluir que una expresión algebraica, o bueno, un término, es una expresión matemática, una expresión algebraica que está antecedida por un signo más o menos. Punto. En nuestra expresión puede haber multiplicación, división, potencia, raíz. Pero si toda esa expresión está antecedida por un signo más o menos, es un solo término. Pasa lo mismo con los signos de agrupación. Si tenemos un signo de agrupación y antes un término más o menos, y antes un signo más o menos, es un solo término. Sea el signo de agrupación que sea y tenga lo que tenga adentro. ¿Ok? Claro, a menos que se desarrollen estas expresiones. Te dejo por aquí unos cuantos ejercicios para que practiques. Te dejo 5 ejercicios para que puedas practicar. Alguno por ahí tal vez tiene un mensaje escondido que deberías leer. Por aquí también te dejo mis redes sociales, las cuales son en YouTube, Profe Cuántico, en Instagram, Profe Espacio Cuántico, en Facebook, Roger Quantic, y en Instagram, personal, Roger Quantic, para que veas que no todo es matemáticas, física y química. Además, en mi Instagram personal es donde hago las encuestas de qué tema quieres ver en el futuro. Te doy gracias por ver este video. Suscríbete, dale like, sígueme y comparte con todos tus amigos para que se vuelvan unos expertos en la matemática, la física y la química, que es de lo que justamente trata mi canal. Para ver más contenidos así, sigue chequeando en mi canal de YouTube, que tenemos ya gran variedad de videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.